dejar la idolatría, esos lugares de adoración de dioses paganos, de dioses totalmente falsos. ¿Y qué hizo el pueblo? Y uno de los versículos más famosos, que me parece a mí de la actitud del pueblo, es en el libro de Jeremías, que Jeremías dice: paraos en vuestros caminos y preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas, mas vosotros dijeron: no andaremos. Qué triste que el pueblo dijo: no, no te vamos a escuchar, Dios. Nos vamos a escuchar a los profetas. El pueblo fue llevado a la cautividad durante 70 años, conforme a lo que Dios había prometido, a lo que Dios había dicho, y se cumplieron esos 70 años. Y esos 70 años tienen un propósito. Y cuando el pueblo vuelve de la cautividad, que se da la orden de parte del rey de volver, podemos leerlo eso perfectamente en el libro de Esdras, y después ver más información incluso cuando ya haya pasado tiempo en el libro de Nehemías, que son dos libros que, si bien están antes de Job, son libros que pasaron después de Job. Son libros que históricamente están casi al final del Antiguo Testamento. Digo por si alguno los quiere leer, y sería muy bueno. Y hago toda esta introducción porque vamos a empezar ahora a ver profetas que fueron después del exilio, después de la cautividad. Y son Ageos, Zacarías y Malaquías, 3 profetas que le hablan al pueblo de Dios cuando ya habían vuelto de estar 70 años esclavos en Babilonia a su tierra prometida. Uno debería pensar de que después de haber sido llevados, como cuenta la historia y como narran los profetas, en cadenas hasta Babilonia, enganchados, incluso en sus bocas, y después de haber sufrido todo lo que sufrieron, tendrían que haber aprendido la lección. Y hace un par de domingos, cuando hablé, dije que Israel nunca más volvió a la idolatría, pero lamentablemente volvió por ahí al ateísmo, a no creer en Dios. Y como vamos a ver ahora, volvió a la frialdad con Dios. Es cierto, no estaban adorando falsos dioses, pero no hacían nada por Dios. No tenían una actitud correcta hacia Dios. ¿Y qué produjo esto? Produjo nuevamente que Dios levantara profetas, que exhortaran a su pueblo. Produjo que nuevamente Dios enviara mensajeros para sacudir esa modorra que tenía el pueblo, para sacudir esa actitud de frialdad espiritual y hacerlos reaccionar. Me gustaría, antes de ir ya al primer libro que vamos a ver, y solamente mencionar que si bien queda aún el libro de Daniel para hablar, que es antes de la cautividad y también es durante, lo quiero ver al final de estos 3 libros que mencioné, al libro de Daniel. Antes de ir a Ageo, que va a ser el libro que vamos a ver hoy, vamos hasta 1 Corintios primero. 1 Corintios capítulo 3, para poner una base, para ver que la exhortación que Dios le hace al pueblo a través de Ageo es hacia nosotros también hoy. Dice así 1 Corintios capítulo 3, vamos a ver 2 pasajes del Nuevo Testamento, versículo 16. Primera Corintios 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La primera mención que quiero hacer en esta mañana, en este capítulo, es que cada uno de nosotros, de aquellos que un día creímos en este Cristo como Salvador, que nos dimos cuenta de que nuestra vida estaba llena de maldades delante de Dios, que nos dimos cuenta de que estábamos en un pozo y que no había forma de salir, y que ningún santo, ninguna virgen, ni ninguna buena acción que nosotros podamos hacer nos podía sacar de ese pozo, pero que había una mano que se extendía desde arriba, una mano de alguien que no estaba en ese pozo, y era la mano de Cristo.
Y el día que nosotros creímos en este Cristo y reconocimos a este Cristo como Salvador, dice la Biblia que nos saca de ese pozo, del pecado, del sufrimiento, de la maldad, y nos hace una nueva criatura. Y esa nueva criatura pasa a ser el templo de Dios, como dice acá, donde el Espíritu de Dios mismo viene hacia nosotros. Si bien acá está hablando acerca de las fornicaciones y de los problemas que tenían los corintios, es importante entender que nuestra vida es el lugar donde Dios ha decidido venir a habitar. Y que hoy en día somos ese templo, esa expresión de Dios. Vamos ahora al segundo pasaje que está en el libro de Efesios. Libro de Efesios que venimos estudiando con el Jonah. Y en el capítulo 2, versículo 21, se nos dice así. Efesios 2, 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice ahí en el versículo 21, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. De manera que cada uno de nosotros somos el templo, pero la iglesia, ese cuerpo de Cristo, en su conjunto, también es el templo de Dios. Si uno se pregunta en el Antiguo Testamento qué era el templo, recordamos muy bien que Salomón fue el que edificó el primer templo donde Dios vino a habitar. Cuando vino el imperio babilónico, destruyó este templo totalmente. Y no quedó nada, y fueron sacados todos sus utensilios. Pero Dios siempre tiene un testimonio. Y este templo volvió a ser edificado, y estamos en este punto. En este punto donde su pueblo, su remanente, Israel, comienza nuevamente a edificar un templo para el Señor. ¿Qué era el templo? ¿Qué significaba el templo? En primer lugar, el lugar donde Dios habitaba. Un Dios tan grande, creador del cielo y de la tierra, decidió venir a morar, a estar presente en este templo. Un lugar de adoración, donde el pueblo iba y adoraba a Dios. Un lugar donde cada día se hacían sacrificios a Dios, donde cada día había una relación con Dios, donde se presentaban ofrendas, donde cada israelita iba a cumplir con la ley de entregarle al Señor las primicias, de entregarle al Señor los sacrificios. El templo era un recordatorio, del pacto de Dios. Allí en el centro, en el lugar santísimo del templo, que creo que nunca hemos hecho un estudio bíblico acerca del templo y sería algo muy bueno para hacer. En lo personal, desconozco muchas cosas de las enseñanzas que tenían ciertos utensilios. Ahí capaz que Diego o Jonah nos puede preparar algún estudio. Pero era un lugar de recordatorio del pacto. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo estaba aquella famosa arca del pacto, que Dios había enviado a construir con Moisés. Y allí adentro de esa arca estaba la ley. ¿Por qué digo esto? Porque el templo no era un simple edificio. El templo era todo esto que acabo de mencionar. Y el templo era un lugar de obediencia. Era un lugar donde se iba y se obedecía la ley de Dios. El templo era un lugar donde se ejecutaban ciertas purificaciones, ciertas limpiezas. El templo, para el Israel, era importantísimo. Podemos decir prácticamente que era la base de la nación. La historia de Israel se centra muchas veces en este templo, que ya no estaba, que había sido destruido a causa del pecado de esta nación. Pero llegamos al año 500
22, 23, depende de quién cuente la historia, antes de Cristo, y el pueblo vuelve a Israel. Y pasan menos de un año prácticamente, un par de años cuentan algunos, y llegamos, mejor dicho, hasta el libro de Ageo. Los invito a buscar el libro de Ageo. Si alguno lo quiere buscar en la concordancia, no pasa nada. No es un libro comúnmente leído, no es por ahí como el libro de los Salmos o Proverbios que sabemos más dónde está. Pero estos tres profetas, como dije, que son después de la cautividad, cuando Israel vuelve a su tierra, estos tres profetas están juntos ahí en el final del Antiguo Testamento. El libro de Ageo es muy cortito, tiene solo 2 capítulos y tiene un mensaje muy claro. Este libro de Ageo separa las enseñanzas en los meses, es muy interesante. Comienza en el mes tal y narra ciertas cosas y ciertas exhortaciones. Luego vuelve a lo mismo, en el mes tal pasan tal cosa y ciertas exhortaciones. Y así hace 4 veces. Y es interesante que, por más que es cortito, 5 veces se repite una misma frase. Y esta frase es, meditad sobre. Podemos leerlo en el versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Es como que una y otra vez el profeta les manda a meditar, a pensar, a analizar. Acá vemos los caminos. En el versículo 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Nuevamente esa reiteración. Es que es algo importantísimo para cada cristiano, hacer un parate y pensar por dónde estamos caminando. Pensar hacia dónde estamos apuntando con nuestra vida. Pensar a dónde queremos llegar. Ageo le dice a su pueblo, o mejor dicho, Dios mediante Ageo, que no busqué el significado del libro, del nombre de Ageo, me faltó eso. Pero Dios le dice mediante Ageo que mediten, que paren y que observen sus caminos, por dónde están yendo, hacia dónde están dirigiendo sus vidas. Como vamos a leer en el libro, lamentablemente estaban mal enfocados, estaban yendo a lugares equivocados. No a la idolatría, sino a la frialdad con Dios. Y creo que así como muchas veces atacamos el pecado y que es necesario hablar de eso, de que Dios no quiere que su pueblo esté en pecado, también la Biblia enseña claramente que Dios no quiere que seamos tibios, que seamos apáticos espiritualmente hablando, que seamos inertes ante las cosas de Dios, ante el servicio a Dios, a la obediencia a Dios, porque eso también es un pecado. En el versículo 15 del capítulo 2, si ustedes leen ahí, es muy, muy interesante que dice, ahora pues, meditad en vuestros corazones. Ya no es solo mirar por dónde estás yendo, por dónde estás caminando, sino que es mirar tu corazón, qué hay. ¿Qué intenciones tienes? ¿Qué es lo que pasa ahí? En el versículo 18 nuevamente, meditad pues en vuestros corazones. ¿Cuándo fue la última vez que apuntaste un mate, un té, un café, un no sé qué? ¿Dejaste el celular en otro cuarto? ¿Apagaste todo? Y le dijiste, Señor, ¿qué hay en mi corazón? El salmista decía, examíname, oh Dios, y muéstrame. ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, mostrame que está mal? Señor, quiero que me reveles las intenciones de mi corazón. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que hay? Es un mandato, hermanos. Examinar nuestra fe, examinar nuestro corazón. Y debemos hacerlo. Debemos preguntarnos y sincerarnos delante de Dios, no delante de los hombres. Señor, ¿qué está mal? Y nuevamente en el versículo 18 al final dice, meditad pues en vuestros corazones.
De manera que en un libro tan pequeño que 5 veces se nos manda a meditar, es una clara enseñanza enfatizada de parte de Dios, de que es necesario que observemos, que meditemos, que pensemos en nuestra vida delante de Dios. Tal vez alguno puede pensar como el pueblo, diciendo, bueno, pero ya no hay ídolos acá, ya no hay altares, ya no hay fornicaciones, ya no hay esos pecados que por eso fuimos llevados a la cautividad. Pero había otra cosa, y eso es lo que el profeta va a atacar. Dice así el libro de Ageo. Vamos a pasar de esta introducción. Creo que alguien me puso ahí qué significa el nombre de Ageo, si alguien lo quiere decir, porque me llegó un mensaje. Si alguien lo tiene, lo puede leer, si no... ¿Alguien lo tiene ahí? ¿No? No. Quiere Acá pensé que decir me había mandado algo de eso. fiesta, festivo o solemnidad también. Nombre de un profeta prosélico del siglo VI a.C. y del libro que contiene su mensaje. El nombre probablemente significa que nació en un día de fiesta judía. Tanto él como el profeta Zacarías llamaron al pueblo de Judá a concluir el templo durante el liderazgo de Zorobabel. Bien, gracias, Yancay. Que significa que nació en un día de fiesta. Interesante. Si alguno de los gurises nace en un día de fiesta, Ageo puede ser una buena opción, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo por ahí. Dice ahí en el versículo 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, si alguno tiene la nueva traducción viviente, pone el mes de agosto, el 28 de agosto creo que lo dice. Esas fechas no son totalmente seguras, por eso es mejor respetar esto, me parece a mí, que es en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, estos dos personajes, Zorobabel había nacido bajo la cautividad, pero era un descendiente de la línea del rey David. Por eso se transforma en un gobernador en este tiempo. Dice en el versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Es interesante que el profeta varias veces va a decir, así ha dicho Jehová. Pero la primera advertencia, el primer mensaje que creo que para mí cuando uno va a hablar, lo primero es lo principal. No ha llegado el tiempo, dice el pueblo. No ha llegado el tiempo de edificar esta casa. Y muestra cuál es la excusa de la nación. Si nosotros leemos en el libro de Esdras, que vamos a ir luego, ellos comenzaron con muchas ganas a edificar este templo que, como dije, era importantísimo y era necesario que esté allí. Y comenzaron con muchas ganas, pero tuvieron apenas dificultades, adversarios, gente que se burlaba, incluso dentro de su propio pueblo, y enseguida esa obra se frenó. Hermanos, llevándolo a nuestra vida. Como dije, cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Y juntos también somos parte de ese templo. Muchas veces pensamos igual, que no ha llegado el tiempo para edificar. No ha llegado el tiempo para que ese templo viva en obediencia a Dios, viva en servicio a Dios. Que como iglesia seamos esa expresión de Dios, esa gloria, ese lugar donde Dios habite, ese lugar donde haya el pacto, donde mostremos ese pacto de Dios con sus hijos. Muchas veces pensamos de que no, de que ahora es tiempo para vivir para nosotros. Es tiempo para estar en nuestras cosas, en nuestras filosofías, en nuestra economía, en nuestra casa, en nuestro no sé qué. Y no, hermanos, es tiempo de vivir para Dios. Dice ahí, el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. La excusa, la razón por la cual ellos decían que no era tiempo, era por el desánimo. A veces como cristianos decimos que no es tiempo para servir, que no es tiempo para mostrar a Dios, que no es tiempo para que
la expresión de Dios se muestre porque estamos desanimados. A veces estamos desanimados porque vemos que las cosas no salen como queremos. A veces el desánimo, como pasaba en el pueblo, viene de afuera, en personas que nos critican o en personas que por ahí hablan, dicen. Dejemos de mirar esas cosas y miremos al arquitecto, miremos a Cristo. A veces ese desánimo es producto de que nos comparamos con otros. Y debemos recordar que la obra del Señor es individual en cada uno de nosotros y que debemos seguir adelante, en edificar la casa, no en cosas materiales, sino en mostrar a Dios. Sin duda de que muchas veces esa obediencia se muestra en cosas materiales, en acciones, y debemos hacerlas. Y debemos renunciar a nosotros, a nuestros tiempos, para cumplir la voluntad de Dios. Dice en el versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? En otras palabras, ¿les parece bien que tengan tiempo para adornar sus casas, para hacerlas lindas y hermosas, y que la casa de Dios esté sin construir? Ahí va. Saben que no está mal edificarse una casa. Y hoy en día la enseñanza no va por ahí, por edificar una casa. Hoy en día va para qué hacemos con nuestro tiempo, a qué se lo dedicamos. Esta pandemia sin duda que vino de Dios, que Dios la ha permitido y que nos hizo frenar y pensar en varias cosas y rever varias cosas. Pero cuando todo esto pase, o cuando la nueva normalidad, como se le llama, llegue, debemos preguntarnos, Señor, ¿cómo podemos edificar tu iglesia? ¿Qué puedo hacer para edificar el templo? ¿Qué puedo hacer para que mi vida sea cada vez un templo que se expande más? Donde tú te muestras cada día más, Señor. Dice ahí en el versículo 4, de habitar en vuestras casas. Yo pensaba, ¿no? ¿Qué imagen? ¿Se imaginan los judíos con sus casas muy hermosas, muy cómodos, tranquilos, disfrutando? Pero salir de su casa y ver el templo destruido, ver el templo a medio hacer. ¿Y cuántas veces nosotros disfrutamos de nuestra vida, de nuestro tiempo, y vemos que la obra de Dios está por ahí? Y por ahí pasa de que cada vez hay menos gente sirviendo, cada vez hay menos gente haciendo ciertas cosas, obedeciendo a Dios en ciertas cosas. Y es ahí donde nosotros debemos agachar la cabeza y tener vergüenza de ver que nuestra vida se ha centrado en nosotros y no en el templo de Cristo. Dice en el versículo 5, que ya lo leímos, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien. Pensemos, hermanos, pero pensemos bien, seriamente delante de Dios, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Versículo 6, sembráis muchos y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Y el profeta les va a decir, a ustedes nunca le alcanza. Y tienen y usan y comen, pero no quedan satisfechos. ¿Te ha pasado de ir a un lugar, tener ciertas cosas, por ahí llegar a cierto objetivo y decir, pero no me llena? Porque muchas veces corremos atrás de cosas nuestras, de pasiones nuestras, de deseos nuestros, que son como esas pompas de jabón que cuando uno la agarra ya no está, ya se revienta y no queda nada. Pero si nosotros corremos atrás de los objetivos de Dios, vamos a quedar satisfechos. Vamos a quedar realmente completos y felices delante de Dios. Dice así la Biblia en el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad
y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Hay otro deseo que Dios sea glorificado? ¿Hay otro mayor deseo para el ser humano que Dios se muestre? Hermanos, quiero que cada uno piense en su casa en este momento. ¿Podemos llegar a tener algo más valioso que Dios se muestre en esta vida, en esta tierra? ¿Podemos correr tras algo más valioso que la misma gloria de Dios? ¿Podrá llenarnos algo en nuestra satisfacción emocional más que ver a Dios obrando, expresándose, mostrándose? Sin duda que no. Pero para que esto pase, como dice en el versículo 8, tenemos que pasar por los pasos anteriores. Tenemos que subir al monte, tenemos que ir a traer la madera y reedificar la casa. Implica esfuerzo, implica renuncia a nuestro tiempo, a nuestra voluntad, a nuestra pasión, para ir a hacer la voluntad de Dios. Implica subir a ciertos lugares, implica traer ciertas cosas, gastar plata, gastar tiempo, para edificar la casa. Es interesante que dice Dios, pondré en ella mi voluntad. Hoy cantábamos, y qué bueno que hoy lo cantamos. Oh Dios, imprime en mí tu voluntad. Eso no va a pasar si no le dedicamos tiempo a Dios. Eso no va a pasar si no obedecemos los mandatos de Dios. Dice en el versículo 9, buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo los dispararé en soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ayer justo fuimos al Alfa y escuchaba a Pablo que decía, ¿no? Tenemos que conseguir más gente que se involucre en la obra de Dios. Y es así. Y hay uno de los profetas que ahora no recuerdo si es Jeremías o Ezequiel, que dice, es tiempo, Dios, de que avives tu obra. Y ese debe ser nuestro anhelo, de que Dios avive su obra y nuestra oración. Pero preguntarnos antes, ¿estoy siendo parte de esa obra? ¿Estoy parte de la obra de Dios o estoy en mi comodidad? El profeta le dice, ustedes están cada uno en la suya en su casa y miren cómo está el templo de Dios. Y vuelvo a decir, no es que mañana, el templo de Dios es ir a levantar los ladrillos en la iglesia de San Carlos. Eso puede ser parte, hermanos. El templo de Dios es que Dios se muestre, que decidamos vivir y consagrarnos para que Dios se muestre. Y si eso implica ir a dar una clase, es dar una clase a los niños. Y si implica venir a levantar los ladrillos, es parte. Y si implica ir a ver a un hermano, eso también es. Y si implica obedecer en esas cosas que no me gustan, eso también es, hermano. Y es necesario que este templo sea edificado, que cada uno de nosotros seamos conscientes de que Dios está edificando su iglesia y de que Dios no quiere usar, hermanos, pero para eso tenemos que santificarnos, tenemos que vivir en obediencia. Dice en el versículo 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes y sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre la bestia, y sobre todo trabajo de manos. El profeta Ageo le cita el libro de Deuteronomio, donde Dios le había dicho claramente a su pueblo que si no guardaban sus mandamientos, este castigo iba a venir sobre ellos. Y así fue. Y ahora nuevamente se repite la historia. Nuevamente encontramos un pueblo que no obedece, que no guarda los mandamientos. Dejen ahí su mano, su dedo, y vamos hasta el libro de Esdras. Vamos a leer en el capítulo 5 ahora, porque es interesante que el Esdras,
que si bien, como dije hoy, está ahí al final de los Reyes, que después viene Job, Salmos, es un final de Crónicas, perdón. Son libros, tanto Esdras como Nehemías, históricos después de la cautividad, cuando regresaron a esta tierra prometida. Y Esdras va a nombrar al profeta Ageo, un profeta que da con una caña duro, Perdón, disculpa la joda pero que es de ánimo para el pueblo. Y saben, es interesante ver que Ageo no solo fue un profeta que habló, fue un profeta que hizo. Fue un profeta que agarró y se puso a construir también. Fue un profeta que no era solo palabras, que se expresaban acciones. Dice ahí en el libro de Esdras, capítulo 5, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, y quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Ageo exhortó al pueblo y el pueblo tuvo ánimo. Pero Ageo fue de ejemplo. Muchas veces nosotros queremos enseñar a alguien o exhortar a alguien y no lo estamos viviendo o no lo estamos poniendo en práctica. Ageo fue un profeta que dijo, muchachos, hay que ponerse a edificar. Y se puso a ayudar ahí. Y se puso a trabajar con ellos a la par. Y es interesante que, volviendo al libro de Ageo, dice el versículo 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo soy, que estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu, versículo 14, de Zorobabel, lo que leímos recién, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos suyos, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Desde que comenzó Ageo a hablar, hasta que vinieron y edificaron, pasó menos de un mes. Y yo no soy experto en construcción, pero por lo que veo, desde decir vamos a trabajar a que se empiece a ejecutar la obra, generalmente lleva tiempo de organizar, de conseguir los materiales. Acá en menos de un mes ellos se pusieron a trabajar. Pero el versículo 13 dice, al final, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Hermanos, debemos edificar el templo de Dios. Debemos ponernos intencionalmente cada día a que el templo de Dios sea edificado. ¿Por qué? Porque como dice acá, yo estoy con vosotros. Y es una hermosa enseñanza saber que Dios está con nosotros. Y como dijo el Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 28, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Dios está con nosotros. Por eso debemos edificar. Por eso debemos decirle, Señor, ¿qué quieres que hagas para mostrarte a ti? Para que otros te conozcan, para que la iglesia pueda crecer. ¿Qué puedo hacer, Señor? Y ser sinceros. Dice ahí en el versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Es interesante que Dios despierta el espíritu. Y yo pensaba, ¿cuántas veces Dios nos ha despertado el espíritu para hacer algo? ¿Cuántas veces Dios nos ha despertado tal acción, tal obra? Y nosotros hemos apagado ese espíritu, lo hemos dormido. A causa de nuestra desobediencia, a causa de nuestra conformidad, hemos decidido vivir para nosotros. Pero saben que también es interesante que muchas veces nosotros queremos despertar el espíritu y Dios dice que no. Queremos por ahí ir por ciertos caminos, pensamos que esa es la forma para mostrar a Dios
Y Dios no quiere eso. Y es interesante que el libro de Hechos dice que en un momento iban predicando y que el Espíritu puso oposición a esa acción. Y fueron a predicar por otro lado. Y eso es dependencia de Dios. Eso es buscar la guía del Señor. Señor, ¿por dónde voy? ¿Por dónde vamos? Y como dice 5 veces en este libro, decirle, Señor, meditar en nuestros caminos, en nuestros corazones. Acá estoy. Vamos a ir al capítulo 2 y como quien no quiere la cosa, ya han pasado casi 40 minutos. Es interesante porque el libro de Ageo comienza muy triste, con una casa abandonada, con la gente viviendo para sí mismo. Vemos ahora que el pueblo se levanta, se ponen a trabajar, pero en el capítulo 2 vamos a ver que la intención no era correcta. Que antes de ponerse a trabajar había que purificarse, había que limpiarse. Van a quedar algunas cosas en el tintero, hermanos, porque el tiempo apremia, pero sería bueno que cada uno pueda leer el libro de Ageo y sacar con Dios las enseñanzas. Vamos a leer en el versículo, es interesante que arrancamos más o menos en el mes de agosto. En el final del versículo 15 del capítulo 1 estamos en principio de septiembre y ahora el mismo mes, pero más adelante, probablemente se calcula que sea alrededor de 20 y algo de septiembre, encontramos este mensaje. Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, ¿quién ha quedado entre los que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Y la respuesta es que sí, que la primera casa que edificó Salomón fue enorme e incomparable. Y esta que estaban construyendo ahora era pequeña. Pero saben, el profeta le va a decir, no importa eso. No importa porque si ustedes edifican, Dios va a hacer que la gloria de esta casa, aunque el tamaño sea más chico, sea mayor. Y hay una enseñanza para nosotros. No importa que por ahí nuestra acción parezca pequeña. Por ahí, si yo voy y le predico a fulano, o tengo tal acción de darle algo a alguien, o vengo a la iglesia y barro, o vengo a la iglesia y solo cuido a los niños en la escuelita, o no sé qué acción, y nos parece pequeña, no importa, hermanos, porque Dios la quiere usar, y Dios puede y quiere mostrar su gloria. Siempre recuerdo la historia de Moody, que cuando él se convierte, dice que fue a una escuela dominical, tenía más o menos unos 15 años, y solo habían 2 alumnos porque el día era muy feo, había mucha nieve. Y él dice, ¿no? Si ese maestro hubiese dicho, hoy hay mucha nieve, hoy solo tengo 2 niños, no voy a dar la clase, probablemente la historia sería otra. O Dios iba a usar a otra persona para alcanzar a Moody. Pero qué bueno que ese hermano fue fiel, teniendo solo 2 alumnos en esa clase. Y la gloria de Dios se mostró. Dice el versículo 4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate. Que nos repite en un mismo versículo esta palabra, ¿no? ¿Y cuántas veces en la Biblia tenemos esa palabra de esforzarse? No podemos decir, bueno, que no, me quedo en la mía y las cosas van a pasar. No, tenemos que esforzarnos. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová a los ejércitos. Hermanos, ánimo, ánimo que Dios está con nosotros. Y por más que parezca pequeña la obra, por más que parezca olvidada y que no va a producir nada, Dios la quiere usar. Y como dije en el versículo 8 del capítulo 1, seré glorificado. Ese es el mayor anhelo.
Esa es la mayor causa por la cual tenemos que esforzarnos por cumplir la voluntad de Dios, porque Dios va a ser glorificado. Dice el versículo 5, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Daría mucho para hablar de este pasaje, porque nuevamente el profeta, al igual que otros profetas, al igual que el libro de los Salmos, al igual que en los libros de Reyes, de Crónicas, encontramos una y otra vez Dios recordándole a su pueblo el pasado y cómo Dios obró y cómo Dios actuó en base a sus promesas. Y esto es importantísimo, hermanos. Recordemos de dónde Dios nos sacó. Recordemos cómo Dios ya actuó otras veces y quiere seguir actuando. Dice el versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos. Nuevamente esta frase, ¿no? Así dice Jehová. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Saben que la casa se volvió a edificar, el templo? Pero no encontramos un lugar que nos diga que la gloria de Dios vino a esa casa. En el libro de Ezequiel se nos narra en la primera casa de Dios, en el primer templo, cómo la gloria de Dios se va y nunca más vuelve. Pero acá hay una promesa de que iba a venir el deseado de las naciones y que lo iba a llenar de gloria. Y saben que es hermoso ver que Cristo estuvo en este templo. Que aquella gloria encarnada caminó en este templo, visitó este templo. Y por eso tuvo una mayor gloria contenida allí. Porque Dios hecho hombre estuvo en este templo. Seguimos leyendo y dice a los 24 días del mes noveno, esto es en el mes de diciembre, agosto, septiembre, octubre, ahora estamos en diciembre. Mes a mes el profeta prácticamente va hablando y haciendo cosas. A los 24 días del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Pasando raya y explicando, si yo traigo algo santo del templo, un pedazo de carne que se estaba santificada, apartada para Dios, y toco cualquier otro objeto, ¿se pasa esa santidad al objeto? Y la respuesta que dan los sacerdotes y que nos enseñan en el libro de Levítico es que no, que eso no santifica al otro objeto. Y dijo luego Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo de muerte tocare alguna cosa de estas, ¿será inmundo? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. O sea que ahora es, bueno, si yo tengo algo en pecado, algo inmundo, y toca un objeto, ¿ese objeto también es inmundo? Y la respuesta es que sí. Y es una cosa interesante, ¿no? Cómo el pecado sí se transmite así. De cualquier objeto a cualquier objeto, pero la santidad no. Para que la santidad se transmita, se pase, encontramos en el libro de Isaías que tiene que venir algo de afuera, algo externo, algo divino. Y así es en nuestra vida. Tengo un pequeño video que espero verlo y bueno, hermanos, van a quedar algunas cosas en el tintero, pero me parece que este concepto de la santidad para terminar es interesante. ¿Por qué? Porque mientras que Diego ahí va buscando en el versículo 14, dice, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo, esta generación delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda la obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ellos estaban edificando,
pero su corazón aún estaba mal. Y antes de querer edificar el templo, de expresar a Dios, debemos tener un corazón humillado delante de Dios. Debemos tener un corazón quebrantado, que reconozcamos nuestros pecados delante de Dios. Ageo le exhorta al pueblo y le dice, ustedes están trabajando ahora, pero hay algo que están haciendo mal. No se han purificado en sus corazones. Por eso vamos a encontrar estos 3 pasajes donde se nos habla, meditad en vuestro corazón. Diego, ¿está el video ahí? Miramos este video y después finalizamos. Bueno, se los paso por YouTube, no hay problema, porque no le da al sistema operativo para grabar, anclar la cámara y pasar el video. Pero bueno, es un video que está muy bueno, capaz que alguno ya lo vio, que habla de este concepto, ¿no? De cómo la santidad que viene de Dios sí purifica y hace un nuevo manantial. Ya para terminar, leímos el versículo 14 y dice el 15, ahora pues, meditad en vuestros corazones desde este día en adelante, antes que pongáis piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Este es el desafío, hermanos. Meditar y pensar, antes de empezar a que termine esta pandemia, que volvamos al local, que podamos empezar a hacer ciertos servicios hacia los hermanos y hacia los demás para predicar el Evangelio, que meditemos en nuestro corazón qué hay, con qué intención lo hacemos, si es realmente para que Dios sea mostrado o para que nosotros seamos mostrados, porque hay una gran diferencia. Y eso va a ser algo, como dice en el libro de Corintios, que cuando vayamos al tribunal de Cristo se va a quemar. Va a ser solo heno y hojarasca. Que el Señor bendiga su palabra y luego les paso el video.